¿Así se llama el culto? Sí. ¿Culto a los dos? No es a los dos santos, ni a Dios, ni nada. Es un culto a los dos. Nuestra iglesia hace sentir a la mujer como lo que en realidad es, una esclava del hombre. No podemos sentir placer ni deseo sexual. Así es como está supuesto ser. Pero ¿por qué la mujer no puede tener placer en la Porque cama? así es como es el culto humano. ¿Qué me está inyectándole la vagina a esta mujer con lidocaína para que no sienta? Mi hija, Nubia, está pasando por un momento muy difícil. Ella está embarazada, tiene 12 años. ¿En qué cabeza cabe que una niña va a ser madre de otra niña? Quiere cometer un asesinato, que este hombre está No, siempre... porque tú le tienes metes... que No, abortar esta mujer le y te mete vas a todas las arruinar ideas. la vida y Quiere no que vas a se ser una repita lo que se ha profesional. repetido Eso en su es familia de mentira, antes. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, en derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. La periodista y escritora estadounidense Gloria Steinem dijo: feminista es cualquiera que reconoce la igualdad y completa humanidad de hombres y mujeres. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Sí, y la gente piensa siempre que la definición de feminista excluye al hombre, pero no es cierto. Veamos cómo se refleja esta cita en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Ya estoy cansada. Nosotras las mujeres no somos objetos de los hombres. Tenemos derecho a sentir, gozar y vivir. Ella tiene una misión en esta vida y no es sentir placer, es estar abajo. Estos dos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Luisa, tú eres la demandante de este caso. Giovanni es tu esposo. Sí, señora. Bueno, explícame por qué lo estás demandando y qué exiges para resolver el caso. Bueno, buenas tardes, doctora Polo. Yo estoy demandando a mi esposo porque quiero el divorcio y quiero $200.000 que son como parte de la liquidez de todos los bienes de la congregación del culto a los dos. Este ¿El culto a qué? ¿A los dos? A los dos, sí, señora. ¿Así se llama el culto? Sí. ¿Culto a los dos? No es a los dos santos, ni a los dos peregrinos, ni a Dios, ni nada. Es un culto a los dos testículos de los hombres. Es porque es un culto... Pero esto es un chiste. ¿Tú me estás haciendo un chiste a mí o tú me estás hablando algo en serio? No, estoy hablando en serio. Es que es un culto que viene ya pues de años atrás, de generación en generación. Lastimosamente los creadores pues fueron mi familia, pero son un culto de machismo extremo. Entonces esto viene desde mis bisabuelos y toda la familia lo ha seguido. Resulta que es un culto pues que demigra a la mujer. O sea, nos pone como mujeres sumisas, no podemos trabajar, no podemos ser libres, no podemos hacer nada, no podemos sentir placer ni deseo sexual. Así es como está supuesto ser. Y tú dices que tu familia fue quien creó este culto. Sí, resulta que pues mi bisabuelo fue un machista extremo. Mi bisabuela pues le siguió los pasos, después ya mi abuelo creó la congregación del culto a los dos. Ahí ya esto antiguamente, cuando era lo de mi abuelo, latigaban las vaginas de las mujeres. ¿Cómo? Para que, sí señora, eso es en la parte del Amazonas de Colombia. Eso todo se creó allá. Latigaban las vaginas de las mujeres para que no sintieran deseo sexual, o sea, y al momento de tener relaciones sexuales no sintiéramos placer, sino dolor. Además, llegaron al extremo de mutilar los clítoris con hierro caliente de las mujeres. Resulta que, bueno, así pasó el tiempo, mi padre también perteneció al culto, todo, y mi padre murió hace 2 años. Yo dije, bueno, nunca estaba de acuerdo. Dije, ya mi papá, que paz descanse, murió, pueda salir de esto, ya va a poder ser como libre, porque mi papá también me tenía sometida. Pero mi mamá le siguió la cuerda. Y le siguió la cuerda, y le siguió la cuerda, y le siguió la cuerda.
y mi mamá resulta que se suicidó. Porque resulta que en el culto, pues todo el mundo le decía, no, es que un hombre no puede estar solo allá, tiene que irse, pero pues ella finalmente se suicidó. Porque yo estoy casada con él. Estaba supuesto serlo para estar con su marido en la eternidad. No, resulta que mi mamá, pues cuando se murió mi papá, ellos como que habían hablado de eso, que si llegaba a pasar, yo tenía que, como yo era mujer, no podía tener el culto. Entonces que tenían que buscar a alguien para que se casara conmigo y ¿A quién dirigiera heredar el culto? Claro. Que representará el culto es un culto de hombres. Exacto, Ajá. exactamente. Y pues ya lo distinguí a mi familia como yo desde los 15 años y pues lo eligieron porque pues él ha sido una persona que ha traído mucha gente al culto. O sea, que a él te lo eligieron a Me ti, lo eligieron, te lo escogieron, tú ni siquiera lo escogiste a él. Nada. ¿Y cuánto tiempo llevas casada? 2 años, o sea, cumplí 18 años, Colombia, que es la mayoría de edad, y me casaron, mi mamá. Ok. Entonces, ya él como es el líder, pero él nunca vivió en Colombia, viajaba porque ahora la congregación es México, Perú, Colombia, y se vino acá a Estados Unidos porque quiere hacer crecer también la congregación acá. Qué horror, Dios mío. Qué horror, por eso yo vengo, porque ya no, o sea, no me parece justo que las mujeres tengamos entonces que estos vivir. $200.000, que es el dinero del culto, ¿quién los deja? ¿Tu mamá? Sí. Cuando se suicida. Sí, señor. ¿Y se los deja a quién? A cargo de él. Y entonces ella ¿Y lo cómo ha eligió. sido tu vida con este hombre? ¿Tu No, pues, relación íntima? Todo, Ha ¿cómo? sido tormentosa porque, bueno, yo era una niña virgen, yo no sabía nada de eso y ahora pues obviamente no es con latigazos ni me han mutilado mi clítoris, gracias a Dios, pero resulta que ahora con choques eléctricos para que no sintamos como todas las terminaciones nerviosas queden bloqueadas y no sintamos placer sexual. Eso Yo no es pues correcto. era una niña, Eso no no es sabía correcto. nada y las medio caricias que me daba, pero solo para él sentir placer y a veces pues uno siente y como que me daban ganas como de gemir, sí, sentirme, me tapa la cara y me dice que esos son actos de... Estoy enseñando. Tú eres una niña virgen y hay que enseñarte que la mujer no puede Ellos no tener son placer en la personas cama. normales. Estás haciendo lo que Pero está ¿por qué supuesto la ser. mujer no puede tener placer en la Porque cama? así es como es el culto mío. La mujer no vive, no existe. La mujer está ahí y está acá abajo. Para servir al hombre nada más. Seguro. Y para Exactamente. mantener familia. Mantener familia, casa y el hombre. Más nada, no tiene ningún otro derecho y no va a tener otro derecho. Déjeme hacer un receso, por favor, para llorar un poco. Y luego retornamos y continuamos con... Quiero saber cómo te escapaste de esta situación. Porque a mí me suena esto como... Aquí hubiera como algo de prisioneros en todo esto. Regresamos después de este corto receso. Finalmente yo tomé la decisión de escaparme, doctora Polo. Fui a un nightclub, pues me desnudé, esa noche me desnudé, bailé. Se te fue el cable completo, ¿no? Sí, bailé. Como hace una prostituta. Caso cerrado. Demandando a mi esposo porque quiero el divorcio y quiero $200.000 que son como parte de la liquidez de todos los bienes de la congregación del culto a los dos.